En el presente video se hablará acerca de la sistemática y taxonomía, temas fundamentales para comprender la clasificación de las especies, pero primeramente se debe de conocer. ¿Qué es una especie biológica? Bueno, una especie es un grupo de población que interactúan y potencialmente se reproducen entre sí y que están reproductivamente aisladas de otros organismos similares. Comprendiendo lo mencionado anteriormente, comenzaremos. ¿Qué es la sistemática? La sistemática es la ciencia que estudia la variedad de seres que existen o han existido, tratando de organizarlos en sistema de clasificación, en los cuales se toman en cuenta los rasgos de similitud, diferencias, origen y relaciones evolutivas de cada especie. Algunos de sus objetivos son: 1. Establecer relaciones filogenéticas entre especies, es decir, relaciones ancestro-descendiente. 2. Explorar la biosfera para descubrir y describir su biodiversidad. 3. Sistematizar la biodiversidad descubierta y descrita en clasificaciones jerárquicas. Existen diversos sistemas de clasificación, los cuales son sistemas artificiales. Son los clasificados en los que se elige una serie de caracteres de forma arbitraria como principales determinados por el autor, como el número de piezas florales, la forma de desarrollo, el lugar donde vive y el tipo de comida ingerida, es decir, caracteres de utilidad no taxonómicos. Sistemas naturales. Se utilizan caracteres taxonómicos básicos como rasgos anatómicos para determinar si los organismos son parientes cercanos o no. Métodos psicologénicos. Se ordenan a los organismos por su parentesco genealógico, antecesor descendiente, con el fin de establecer la relación jerárquica entre especies. Se presentan mediante árboles filogenéticos. Método fenético. Propuso utilizar un alto número de caracteres y estimar así, por medio de herramientas matemáticas o computacionales, la similitud total entre los diferentes miembros del grupo bajo estudio. El método clasidista representó la formación de linajes independientes a partir de un ancestro en común, relacionando tanto las relaciones de parentesco como la similitud fenotípica general. La clasificación se representó en dadogramas. Sistemas moleculares. Se basan en la utilización de distintas técnicas moleculares para la reconstrucción filogenética y la clasificación sistemática. Sabemos cuál es la función de la sistemática, así como los diferentes sistemas de clasificación descubiertos a lo largo del tiempo. Ahora se hablará sobre la taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? Es aquella que se encarga de poner las reglas y procedimientos para identificar, nombrar y clasificar a cada una de las especies en las categorías o niveles de forma jerárquica. Existen diversas categorías taxonómicas, es decir, diferentes niveles de jerarquía taxonómica. Cada categoría taxonómica está formada por grupos de organismos llamados unidades taxonómicas. ¿Cuáles son las categorías taxonómicas? En las categorías taxonómicas se encuentra el dominio, máxima categoría de clasificación que se establece a partir de los caracteres moleculares. Actualmente tenemos 3 dominios: Eukarya, Arquea y Bacteria. Posteriormente se encuentran los reinos, que es la división que agrupa a los seres vivos. Este puede ser monera, protista, fungi, plantae o animalia. Posteriormente se encuentra el filo, que solamente se utiliza en organismos animales protistas, y es aquel formado por varias clases, como los artrópodos, esquimóferos, etc. La clase es aquella que agrupa órdenes que comparten comunes. Por ejemplo, la clase mamíferos agrupa organismos con presencia de familias mamarias. Orden es aquella que agrupa organismos de varias familias que comparten ciertas características, como los de orden carnívoro, cuya dieta se basa principalmente en carne. Familia agrupa a los miembros que están relacionados entre sí. Género está constituido por especies que muestran relaciones muy cercanas. Especie es la clasificación más pequeña de organismos de origen común que pueden reproducirse entre sí y su descendencia puede ser fértil. Esta clasificación o categoría taxonómica es muy importante debido a que es única en cada especie. ¿Qué es un reino?
Es el sistema que permite clasificar a los seres vivos por su relación de parentesco en la historia de la evolución. ¿Qué es un dominio? Es la característica taxonómica atribuida a cada uno de los tres principales grupos o taxones, en que actualmente se encuentra dividida la diversidad de los seres vivos. Actualmente la clasificación de las especies utilizada es la de Wowsy, que consiste en clasificar a los organismos en tres grandes dominios, cada uno con sus reinos. Pero ¿cuáles son los dominios? Existen tres dominios: Bacteria, Archaea y Eukarya. Incluye 4 reinos, que son Protista, Fungi, Plantae y Animalia. Características del dominio bacteria. Se conforma por eubacterias. Poseen un ADN único y circular de doble cadena cerrada. Su reproducción es asexual por fisión. Pueden ser autótrofos o heterótrofos. Algunos son anaerobios y otros aerobios. Pueden ser bacterias gram-negativas, pared celular de peptidoglucano o gram-positivas. Realizan síntesis de proteínas a través de ribosoma 705. Cuando se encuentran en condiciones ambientales adversas, forman una estructura de protección llamada endospora. Otro dominio es el dominio arquea, que se encuentra constituido por arqueobacterias. Algunas de sus características son procariotas, es decir, el ácido nucleico está distribuido por el citoplasma del nucleoide. Soportan temperaturas superiores a los 100 grados centígrados e inferiores a 0 grados centígrados. Son organismos unicelulares, es decir, se componen de una sola célula, y la mayoría de estas son heterótrofas que se alimentan de sustancias orgánicas. Las secuencias que tiene en el ARN ribosómico en la subunidad pequeña del ribosoma son únicas y específicas. Sobreviven en áreas muy contaminadas y en condiciones muy extremas, como zonas petroleras o volcánicas. Son anaerobias la mayoría y otras aerobias. El reino Monera está formado por los organismos pertenecientes a los dominios Bacteria y Archaea, es decir, por los arqueobacterias y eurobacterias. Características: son unicelulares, son procariotas, carecen de organelos internos rodeados por membrana, pueden autonomizarse de forma autótrofa o heterótrofa, se reproducen por fisión binaria, asexualmente. Su respiración puede ser aerobia o anaerobia. Son considerados el grupo más antiguo y numeroso que ha existido en la Tierra. Dominio eucarya. Son organismos que poseen células eucariotas. Presentan el ADN encerrado en una membrana celular. Presentan un núcleo y organelos que realizan las funciones vitales de la célula. Se encuentra formado por 4 reinos. Lo constituyen organismos eucariotes, tanto unicelulares como pluricelulares. Son autótrofos y heterótrofos, parásitos y saprófitos. Se reproducen en mayor parte asexualmente. Reino fungi. Es constituido por hongos. Algunas de sus características lo constituyen organismos eucariotas. Son organismos multicelulares, es decir, están constituidos de múltiples células. Son heterótrofos que necesitan fuentes de energía sintetizadas por otros organismos. Presentan reproducción asexual, que puede ser por esporulación o rompimiento de hifas, o también puede ser reproducción sexual. Son cosmopolitas, es decir, habitan en todas las regiones húmedas y sombreadas. Son sésiles, es decir, carecen de movimiento. Reino Plantae, plantas. Son organismos eucariontes multicelulares. Son organismos autótrofos, producen su alimento a partir de la fotosíntesis. Su pared celular está constituida por celulosa. Reino Animalia, animales. Posee organismos eucariontes multicelulares. Son heterófobos por absorción o indigestión. Presentan respiración aerofobia. Algunos son sensibles y otros son móviles. Poseen reproducción sexual principalmente y otros asexual. Presentan una variedad de tejidos asociados en sus órganos que integran sistemas internos especializados.
Pueden no tener esqueleto vertebrados o con esqueleto vertebrados. Pueden ser mamíferos o ovíparos. Reino fungi es constituido por hongos. Algunas de sus características son: lo constituyen organismos eucariontes. Son organismos multicelulares, es decir, están constituidos de múltiples células. Son heterótrofos que necesitan fuentes de energía sintetizadas por otros organismos. Presentan reproducción asexual, que puede ser por esporulación o rompimiento de hifas, o también puede ser reproducción sexual. Son cosmopolitas, es decir, habitan en todas las regiones húmedas y sombreadas. Son sésiles, es decir, carecen de movimiento.